Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les vamos a enseñar a elaborar esta pequeña villa navideña que nos habían estado pidiendo que hiciéramos. Entonces aquí la hicimos con mucho gusto para todos ustedes. Recuerden que toda la información de este proyecto la encuentran aquí en la descripción del video. Entonces espero que me acompañen como siempre hasta el final y no se pierdan nada de este proyecto. Amigos, en este proyecto voy a utilizar un poco de cartón corrugado de colores. Si ustedes no utilizan de este cartón, no lo consiguen, pueden utilizar cualquier tipo de cartón. ¿Listo? Entonces, de igual manera, los moldes que les voy a dejar, ustedes los cortan a la misma forma, a la misma medida y utilizan, si quieren, como les digo, este cartón o cualquier otro. También voy a usar un poco de goma eva de color blanco, marrón claro, también un poco de rojo escarchado y blanco escarchado. ¿Listo? Entonces, acá tengo los moldes, yo los moldes se los voy a dejar para que ustedes los puedan descargar en la descripción del video, les dejo ahí el enlace. Entonces, de acuerdo a estas medidas vamos a cortar unas piezas que las vamos a obtener con este material. Bueno, aquí entonces ya corté todas las piezas, como pueden ver. Si vamos a sacarlas, ya tienen los moldes para que ustedes se basen con las medidas, la forma. Van a ser tres tipos de vivienda. Aquí esta corresponde una vivienda, acá está otra y esta que va a ser un molino. También corté los techos correspondientes a cada uno, entonces ya sabemos con el color correspondiente. Y para esto voy a utilizar también una base circular de icopor, va a ser de 31 centímetros, 30 más o menos ese diámetro que ustedes puedan conseguir, y con un espesor de 2 centímetros. ¿Ya? Puede ser circular totalmente o si la consiguen con esta forma también. Esta la tenía guardada y la voy a reutilizar para darle un buen uso. Listo amigos, entonces ahora les voy a mostrar, vamos a comenzar a armar ya estas piezas. Bueno amigos, comencemos por la casa azul o la más grande. Entonces esta se compone de dos piezas. Miren, va a haber una pieza que es como una especie de torre que va a estar al lado de esta. Entonces te va así. Entonces primero voy a armar esta parte y les voy a explicar un poco de los moldes. Aquí tengo por ejemplo los moldes de esta. Miren que aquí hay una parte que se une con otra hoja, entonces cuando ustedes impriman los moldes háganlo en forma horizontal para que les salga tamaño real, ¿listo? Y para que la otra pieza empate correctamente. Entonces aquí tenemos estos moldes que cuando ustedes los saquen y lo recorten para hacer la pieza, entonces ustedes ven que el cartón corrugado se trabaja es por la parte de atrás, no por el lado del corrugado. Lo que ustedes lo van a marcar es por la parte de atrás. Entonces así mismo, si ustedes quieren que quede en esta misma posición, entonces sacan el molde y le dan la vuelta para transferirlo así de esta manera. ¿Listo? Entonces ya después de haberlo transferido y en esta parte donde son las uniones, miren acá está esta y aquí son las uniones. Entonces para hacer el quiebre lo que vamos a hacer es tomar simplemente un lápiz y una regla y vamos a pasarlo de pronto dos veces con un poco de presión y así lo vamos a doblar para que todos los quiebres nos queden derechos. ¿Listo? Miren aquí, entonces ya hacemos todos los quiebres para los ángulos de la casa y de esta misma manera hacemos todos los otros, ¿no? Después de que hemos acabado la pieza, trazamos con el lápiz y hacemos primero los dobleces para después unirla. Entonces ya para unirlo, entonces voy a utilizar pegamento blanco y un poco de silicona caliente. Entonces así de esta manera, miren, lo vamos a unir acá. Simplemente vamos a aplicar pegamento. Yo lo hago así en tres secciones o en tres partes. Pueden ser dos partes. El caso es que hay que dejar un espacio para aplicar la silicona, un poco de silicona, unos 3 puntos, 4 puntos, dependiendo del tamaño de la pieza, ¿no?
Entonces miren, aplico aquí, en este apliqué 3 puntos y ahora lo que voy a hacer es unirlo así para que nos quede bien unido, más adelante no se nos vaya a despegar. Listo, y así armamos de la misma manera ya todas las demás piezas, estas que tengo aquí, pero entonces esta es la que corresponde al molino, que no tiene corte recto, sino que los tiene como inclinados, ¿sí? Entonces esta la vamos a armar con mucho cuidado, pieza por pieza o unión por unión, porque aquí nos va a dar una forma especial, ¿sí ven? No va a dar una forma recta, sino inclinada. Entonces para eso vamos a hacerlo de la misma manera, o sea, aplicamos el pegamento en 2 partes y dejamos 3 espacios para la silicona, entonces así en el centro, y vamos a armarlo. Miren, primero una parte, primero está este lado, esperamos que se seque muy bien y después entonces continuamos así, haciendo el mismo procedimiento hasta que queda unido. Bueno, este ya lo terminé de pegar, requiere un poco más de cuidado y por los cortes así como les mostré, entonces ya quedó fijo. Quería mostrarles en esta casa, esta es la amarilla, miren, vamos a sacarle aquí una pieza, o sea, esta forma. Aquí yo le tracé una parte interna que vamos a cortar, ¿listo? Entonces vamos a cortar esta de acá, a la cual le vamos a sacar una puerta y una ventana, y aquí vamos a tener en cuenta de este pedazo dejarlo para voltearlo hacia adentro. Miren, pues vamos a cortar acá. Ustedes utilizan un bisturí que esté bien afilado, que tenga bastante filo, para que la cuchilla esté nueva, para que no les dañe el cartón. Vamos a sacar esta parte de acá. Vamos a tener cuidado para que no se nos dañe en esta parte que queda angosta. Acá entonces sale esta pieza que la vamos a utilizar también, porque la vamos a pegar un poco más hacia adentro. Y aquí en esta parte entonces, como les dije, hacemos el corte solamente así, y acá, como les había mencionado, para hacer el doblez, acá le hacemos este doblez, lo mismo hacemos al otro lado. Pues aquí ya cuando armemos esta pieza, cuando ya la vamos a armar y lo unimos acá, nos va a quedar con esta forma. ¿Ven? Entonces, después de que nos queda así, ya esté unida, entonces después de haber cortado aquí la ventana y la puerta, la vamos a pegar en esta parte. ¿Listo? Después de eso entonces lo vamos a pegar aquí, entonces nos queda con esta saliente para dar otro estilo de casa. ¿Listo? Entonces unimos acá, esto lo doblamos bien y ya como les dije, entonces después pegamos esto. Bueno, aquí entonces ya uní todas las piezas, ya armé las casas, miren cómo quedó esta, queda muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar los techos. Entonces estos techos lo que vamos a hacer es tomar la goma eva de color rojo escarchado o el tono que ustedes quieran utilizar y lo vamos a pegar sobre el cartón. Entonces cortándolo de la misma medida, lo que vamos a hacer es tomar
cada pieza de goma eva y la vamos a pegar simplemente aplicando la silicona. Entonces la vamos a ubicar sobre esta y la vamos a unir. Entonces cada uno de los techos hacemos el mismo procedimiento. Bueno, aquí entonces ya quedan unidos los techos, miren cómo se ven. Aquí les voy a hacer un tallado utilizando el cautil, este instrumento que es caliente, debemos tener cuidado. Lo que voy a hacer es dejarlo calentar bastante y vamos a hacerle una forma así circular como si fueran tejas. Miren. Simplemente para dar una decoración a esta parte, si ustedes quieren hacerlo, o si no lo pueden dejar así simplemente con el foamy escarchado. Miren que se ve la forma, creo que ustedes la alcanzan a notar allí. Entonces aquí arriba le hacemos, empezamos desde esta parte hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí sosteniéndolo simplemente vamos haciendo estas formitas así, estas ondas, para darle la ilusión de que es un techo, que es un tejado. Ven cómo se ve. Listo, entonces esto lo voy a hacer en todos los techos que ya armé. Aquí ya terminé de hacerle el tallado a todos los techos, miren cómo queda, se ve bien bonito. Ahora vamos a pegarlos, entonces para esto voy a utilizar pegamento nuevamente, el pegamento blanco y silicona caliente. Pegamento blanco lo voy a aplicar en esta parte, aquí rápidamente les muestro cómo lo voy a hacer, y aquí voy a aplicar silicona caliente en estos dos extremos de acá. Después de tenerlo así con la silicona y el pegamento, pues simplemente lo vamos a sostener, lo vamos a ubicar bien, lo sostenemos hasta que la silicona caliente se seque y entonces ella nos va a dar la fijación del techo. Esto está, este mismo procedimiento entonces lo hacemos con todas las otras piezas. Bueno, entonces aquí ya pegué todos los techos, miren cómo queda, y ahora vamos a unir las piezas que corresponden de pronto a esta casa. Miren, le vamos a aplicar silicona aquí y la vamos a unir así para que quede de esta manera, y esta también la vamos a unir. Miren que aquí hay una pieza que es más pequeña, tiene menos profundidad, entonces vamos a tener en cuenta eso de que la peguemos alineado en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces para que nos quede uno más hundido que el otro, así como vamos a hacer con esta. Y lo que hacemos es entonces aplicar silicona en la pieza, teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí en la parte de abajo tenemos en cuenta hasta donde da el techo para aplicar la silicona. Aquí entonces la vamos a aplicar en esta parte, abundante silicona en el centro. Aquí a los lados no le aplicamos para que cuando lo hagamos presión no se desborde la silicona. Listo, lo colocamos así en la base para que nos quede a la misma altura.
así fácilmente la vamos a pegar. Bien. Listo, y de pronto hacemos un poco de presión acá. Entonces así pegamos ya estas piezas. Y antes de continuar, lo que voy a hacer es tomar una perforadora de un solo agujero. Entonces vamos a hacer un agujerito en la parte de atrás para cuando lo peguemos en la base, entonces tenga un orificio donde podamos introducir una luz. ¿Listo? Entonces puede ser corrido, puede ser en el centro, donde ustedes quieran. Por ejemplo, en esta, como está dividido, entonces vamos a hacerle agujerito a los dos. Y lo mismo en esta de acá. Después de haber unido estas piezas así, que ya tenemos las casas como son, voy a tomar un poco de pintura marrón, es un color marrón claro, y lo vamos a descargar en un trapito. Descargamos que no quede con mucha pintura. Y voy a hacer esto ya es opcional, si ustedes quieren los pueden dejar en ese color vivo. Entonces yo le quiero dar un poco lo voy a envejecer el tono, el color. Entonces para eso simplemente voy a tomar la pintura, el pincel, y lo voy a comenzar a pasar así. Entonces no aplicamos la pintura directamente, sino que la descargamos en un trapito y de allí vamos tomando. Entonces, así ya me queda un color menos intenso. Va quedando así. Pues este procedimiento se lo voy a hacer a todas las casas, incluido pues la azul. Se va a alcanzar a notar, así el color sea oscuro, se va a alcanzar a notar esta sombra. Listo, entonces hacemos esto por todo el contorno de las piezas. Miren cómo quedan, así ya con este toque de pintura. Ya es para envejecer el tono, bajarle un poquito la intensidad. Pero como les dije, pues si ustedes quieren no obvian este paso y siguen con el otro paso, que sería hacer las ventanas y pegárselas, las ventanas y las puertas. Pues aquí yo ya las tengo hechas, acá están los moldes. En este momento no tienen las medidas, pero cuando yo les deje estos moldes, ahí va a estar bien detallado todas las medidas. ¿Listo? Entonces acá está la ventana, otra ventanita que va a ser estas de acá, más, con otra forma más alargada, y la puerta. Listo, entonces para hacer estas piezas utilicé la goma eva que viene escarchada y el cúter punta de lanza. Es importante tener este cúter porque este nos permite hacer estos cortes más exactos. Listo, entonces primero, como pueden notar aquí un poco, entonces por la parte de atrás de la goma eva hacemos el dibujo utilizando las medidas o la plantilla que ahí queda. Entonces ustedes dibujan y después van cortando. Esto van haciendo los cortecitos. Pues con este cúter es fácil hacer estos cortes más exactos. ¿Listo? Por aquí en un ejemplo ustedes se ubican mejor, pero entonces miren, aquí pueden hacer unos cortes más exactos. Sacan las piezas, sacan todos los agujeritos que necesiten, todo lo que es para dar la forma a la puerta. Listo, entonces vamos a cortar 3 puertas. Acá están las de las 3 casas, y ventanas, pues ya miramos cuántas ventanas tiene cada una. En este caso aquí son 4, tenemos aquí 3, 4 con la de este lado y las 2 que vienen en esta forma. Entonces ya fácilmente, pues ya ustedes con la silicona simplemente vamos a aplicar un cordón de silicona delgado en el contorno ya sea de la puerta o de la ventana, y lo vamos a pegar. Entonces yo lo voy a pegar directamente así.
Listo, ya después de haberle pegado a las ventanas, mire cómo queda. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar un poco de goma eva de la blanca, no la que viene escarchada, sino la blanca normal. Y vamos a cortar tiras más o menos de unos 4 o 5 milímetros máximo. Si es de 4 milímetros mucho mejor, o sea, delgadas. Y con esto vamos a comenzar a pegar aquí en esta parte. Entonces vamos a aplicar la silicona y vamos a comenzar a bordear. Primero voy a colocar aquí en el techo y aquí en este lado de acá. ¿Listo? Entonces esto lo voy a hacer en esta primer cara y ya les muestro. Simplemente es aplicando un poco de silicona así por el borde. Colocamos la tira, ubicamos que quede más o menos derecha y aquí en esta parte cortamos, o si ustedes quieren cortar antes también, miren aquí fácilmente cortamos. Y después de cortar, entonces le vamos a dar continuación hacia la parte de abajo. Miren cómo queda, aquí ya terminé de pegarle todas estas piezas. Entonces miren, en esta parte, por ejemplo en esta casa, le coloqué aquí, así dando esta forma, aquí adelante. En esta parte coloqué estas, aquí en el frente hice todo este contorno y una acá atravesada, aquí en X. En la parte de atrás podemos colocar algunas. En esta otra casa lo hice así. Aquí por los lados, por la parte de atrás, y en esta que va a ser el molino, miren, lo hice así. Aquí coloqué doble en la parte de adelante, en la parte de al lado, aquí en esta parte y acá atrás. Entonces ahora vamos a completar estas dos casas que le falta. El molino, por ejemplo. Entonces vamos a cortar unas piezas que están en los moldes. Acá están las astas del molino, ahí están las medidas. Vamos a cortar en foamy de color marrón y a este le vamos a hacer unas líneas. Para esto entonces podemos tomar un lápiz, primero hacer las líneas y después con el rotulador completar, o sea, marcarlas nuevamente. Listo, entonces vamos a completar las lineecitas. Vamos a cortar unas cuantas tiras pequeñas de 4 milímetros aproximadamente para pegarlas aquí. Vamos a pegarla al lado y lado para darle un poquito más de forma aquí a las astas. Listo, entonces miren, aquí al lado y lado le vamos a pegar. Entonces después de hacer eso lo vamos a armar con palitos de paleta. Vamos a pegarlo así, hacer una cruz. Acá está, miren, ya lo pegué con pegamento blanco, puede ser, lo dejan secar bien y por la parte de atrás le pegan dos trocitos de goma eva así en cuadro, uno sobre el otro, para darle un poquito ya que nos quede retirado
de la pared para cuando lo vayamos a pegar. Voy a utilizar también un botón de madera para pegarlo en el centro. Aquí esto entonces lo vamos, después de que ya le hayamos pegado estas dos piezas acá al lado y lado, entonces vamos a pegar las astas sobre el palito, simplemente ubicándolas así. Miren acá, en esta parte pegamos la otra también, o sea las cuatro, y después de todo eso entonces le pegamos esta encima para que nos quede pues más decorado, ¿sí? Que no nos quede esa pieza ahí, o si ustedes no le quieren colocar botón, entonces cortan una pieza circular en la misma goma eva y lo pegan. Entonces vamos a hacer esto y después lo pegamos acá. Bueno, aquí entonces ya le puse estas piezas. Hay dos piezas a las que le coloco la tirita completa y hay dos a las que lo dejo separado, por lo menos casi 1 centímetro. ¿Sí ven aquí? Hay dos piezas que las armo así. Entonces las que van completas las vamos a pegar. Cuando uno arma el palito, uno queda más abajo que el otro. Entonces la completa la vamos a pegar aquí, en el que queda más abajo, así, para que no nos quede tan desparejo en esta parte. Y las que dejamos esta pestañita, entonces las vamos a pegar acá, dejando un espacio en el centro. Esto, miren. Y aquí entonces ya después con la silicona vamos a pegar el botón para que nos quede de esta manera. Así deben quedar ya las astas, y por la parte de atrás que colocamos los dos pedacitos de goma eva, entonces donde vamos a aplicar la silicona, y lo vamos a fijar y lo ponemos en esta posición y aquí centrado. ¿Listo? Entonces allí lo sostenemos hasta que quede bien fijo. Miren amigos cómo queda el molino, ya queda listo. Ahora debemos hacer algo para esta casa. Miren que como tiene esta saliente, entonces vamos a tomar palitos de paleta y lo vamos a partir a la mitad, y después de eso pues vamos a sacar otros trozos más pequeños. Miren, vamos a partir a la mitad para sacar unos trozos para pegarlos aquí y otros más pequeños para hacer una baranda. Entonces esto fácilmente, primero pues vamos a partir los palitos que nos den la altura como queda por esta parte interna. Podemos dejarlo más largo para poderlo pegar. Entonces vamos a sacar los 3 palitos, uno para acá y otros 2 para armar esta baranda. Entonces que quepan aquí y otros atravesados. Entonces esto pues yo ya acá lo tengo bien pegado, pero lo colocamos los 2 palos y aplicamos pegamento blanco. Entonces lo dejamos secar muy bien para poderlo manipular. Esto lo vamos a pintar de color blanco y esto lo vamos a pegar ya al final cuando coloquemos las casas sobre la base. Esto vamos a tenerlo listo. Pues ya saben que esta pieza hay que hacerla y la pintamos de color blanco. O si ustedes lo quieren dejar así, pues también queda bien. Listo amigos, entonces ahora vamos a complementar con una decoración adicional para que se vea más navideño. Para esta decoración voy a utilizar estos limpiapipas que vienen así navideños, de colores así verde y rojo. Y para comenzar voy a hacer una corona. Aquí ya está, una coronita pequeña. Pues para hacerla fácilmente, simplemente lo que hago es tomar el color rojo y lo vamos girando así para hacer un arito, y así armamos la corona. Listo, miren, fácilmente lo combinamos, lo vamos a enrollar aquí abajo, torcemos y así cortamos con una pincita de estas de bisutería. Miren, así queda fácil la coronita. Listo, aquí ya tenemos corona y también vamos a hacer una guirnalda para esta parte. Entonces tomamos uno de los limpiapipas y con ayuda de pronto de un rotulador, algo que tengamos así, entonces vamos a hacer la curva. Pues miren, damos forma así
tomamos el extremo, lo doblamos hacia abajo y nuevamente vamos enrollando, o sea, vamos dando esa forma curvita. Esto, entonces doblamos y así le vamos dando esta forma para hacer una guirnalda. Esto acá yo ya la tengo adelantada, entonces damos primero esta formita y para complementar vamos a tomar unas cuentas de estas pues para armar pulseritas. Pues vamos a tomar unas cuentas así doradas pequeñas y lo que hacemos es colocar un punto de silicona y vamos colocando cada bolita. Listo, punto de silicona y vamos colocando cada bolita, cada esferita, para que al final nos quede así. Bueno, entonces nos queda una guirnalda. Vamos a hacer una para esta casa, otra para esta, y fácilmente con silicona colocamos unos puntos, la vamos a pegar y la corona, aparte de aquí que le vamos a poner guirnalda, también le vamos a pegar esta corona aquí en esta parte. Miren cómo queda. Aquí utilicé la otra corona aquí para darle un poquito de color y ambiente navideño. Pues miren cómo queda ya esto así. Pues ahora vamos a hacer unas faroles para después colocarlos acá. Listo, voy a utilizar palitos o palillos mondadientes o palillos de hamburguesa, que son más grandes que los mondadientes, perdón. Este es un palillo más grande, más largo, y vamos a cortarle la puntica por un lado. Pues vamos a dejarlo más o menos, le vamos a cortar 1 centímetro. Esto ya con estos palitos así, lo que voy a hacer es cortar una tira de 4 centímetros y medio. Miren, aquí ya la pegué, una tira de color blanco en goma eva, más o menos de 1 centímetro de ancho y de 4 centímetros y medio de largo. Esto es para hacer el farol. Entonces lo que vamos a hacer es enrollarlo, miren, así. Aquí vamos a aplicar un poco de silicona para hacer fácilmente unos farolitos. Listo, aquí lo vamos a sostener para que le pegue bien. Le hacemos un poquito de presión, ya nos queda así. Con el rotulador vamos a hacer unas líneas, una a cada lado. Vamos a hacer 4, entonces así distribuidas. Bien, con el rotulador hacemos 4 lineecitas y después de esto vamos a tomar un poco de goma eva de color negro. Vamos a cortar más o menos de 1 centímetro por centímetro, 2 piezas de centímetro por centímetro, y esto lo vamos a pegar acá en la parte de arriba. Una de las piezas aquí en la parte de arriba para hacer el farol. Entonces que la parte recta nos coincida de pronto con las 2 lineecitas, ¿sí? Que queden así de frente. Y la otra pieza vamos a buscar más o menos el centro, lo vamos a introducir para que sea la base del farol. Entonces aquí vamos a aplicar un poco de silicona también, lo pegamos que quede recto con la parte de arriba. Después de eso vamos a tomar la perforadora de un solo agujero, sacamos un circulito, ponemos una gota de silicona, vamos a pegar acá arriba para darle esta forma. Listo, entonces aquí ya nos queda un farolito. Aquí ya tengo hechos otros, entonces los vamos a tener listos para cuando vayamos a pegar. Pero entonces vamos a darle una decoración adicional navideña, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es enrollarle un poco de esta
con esta limpiapipas. Entonces, para que se sostenga, aplicamos una gota de silicona y después lo vamos a enrollar así. ¿Sí? Sí. Entonces, más o menos dejamos el espacio de la profundidad del icopor, que son 2 centímetros. Entonces, no le ponemos a todo, dejamos solamente aquí que quede el palito sin el limpiapipas, ¿no? Esto es para que ustedes sepan cómo estoy haciendo la decoración. Entonces nos va a quedar así. Si quieren lo pueden poner un poquito más estirado, que no quede tan junto. Y ya, lo vamos a hacer a todos y los tenemos listos para cuando lo vayamos a pegar. Bueno, aquí ya quedan los farolitos listos y ahora vamos a hacer unos árboles. Estos arbolitos yo los hago con este material, se llama estropajo. Lo que hago es cortar piezas así, alargadas, y después las voy a teñir con pintura. Miren, podemos hacer estos arbolitos fácilmente. Entonces los metemos en un recipiente con pintura, un poquito de pintura y agua, un poquito de agua, más pintura, y después de que se seca los ponemos a secar. Entonces podemos hacer arbolitos. Entonces lo cortamos así, con esa forma. Entonces si vamos a hacer pinos, ¿no? También podemos hacer arbolitos con una forma más no tan pareja. Listo, entonces miren, así cortamos y vamos a tomar un palito, el palito de hamburguesa que ya les había mostrado. Simplemente lo vamos a introducir, lo introducimos bastante. A este no le vamos a cortar nada, ¿no? Porque necesitamos que tenga la puntica para que nos ayude a que entre mejor. ¿Listo? Entonces así, fácilmente. Ahora, para que no se nos mueva acá en la parte de abajo, le aplicamos un poquito de silicona. Listo. Entonces lo vamos a dejar así. Ya quedan los arbolitos, los podemos hacer de diferente tamaño. Podemos hacer unos 3, 4 arbolitos. Miren que pueden ser pequeños también. Y entonces estos los vamos a tener listos para cuando ya empecemos a colocar todo el montaje sobre la base. Bueno amigos, ya con todas las piezas listas, bueno, les voy a mostrar aquí en la casa. Terminé de pegarle lo que habíamos hecho anteriormente con los palitos. Miren cómo queda. Esto lo pueden pegar con silicona caliente o también pueden utilizar un pegamento instantáneo. Listo, que fija bastante rápido. Entonces ya ahora ustedes pueden ver aquí en la base, yo primero ubiqué las casas, las ubico donde quiero que queden y marco en la base donde van a quedar exactamente y la forma para aplicar la silicona. Listo, y acá tenemos los arbolitos y las luces. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es calentamos la silicona. Cuando ya esté caliente, entonces la dejamos enfriar un poco, la desconecto, la dejo un minuto, un poquito más de un minuto y la dejo enfriar para que la silicona no derrita el Porexpan. De todos modos, usted también pueden hacer esta prueba utilizando un trocito de icopor. Entonces cuando ya no lo derrita, lo pueden aplicar. Entonces aplicamos sobre la marca que ya habíamos hecho, para que nos quede bien fijo y no haya necesidad de aplicar tanta silicona. Entonces ya sabemos que esta de acá la ubicamos bien. Aquí de todos modos se me olvidó aplicar un poco de silicona, pero ustedes lo hacen. Listo, entonces aplican silicona también en los palitos para que ella fije. Este mismo procedimiento entonces lo vamos a hacer con esta casa. Entonces vamos a ubicar lo que queden las casas así, un poco en diagonal, esta del frente y esta de acá. Y también podemos marcar dónde van a quedar los arbolitos. Miren acá en la base tengo unos puntos negros y tengo unos puntos de color verde. Los marqué con rotulador negro y verde para saber dónde van a ir estas piezas. Entonces después de pegar las casas, entonces podemos colocar los arbolitos, aplicamos un punto de silicona o si lo quieren dejar así, no importa, no hay necesidad de aplicar la silicona. Entonces ya voy a pegar esto y continuamos.
Listo amigos, miren entonces cómo queda. Aquí ya distribuí bien los árboles, los faroles, aquí ya quedan pegados. Miren cómo se ve. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cubrir esta base con estuco o escayola, la pasta yeso, como lo conozcan en su país. Entonces vamos a tomar este producto y lo vamos a comenzar a aplicar así en la base. ¿Listo? Entonces vamos con un pincel aplicando abundantemente. Vamos a dar la ilusión de que es nieve. ¿Listo? Entonces lo vamos a aplicar así, en unas partes más abundante, en otras un poco menos, para crear una diferencia. Entonces podemos utilizar dos tipos de pincel, de pronto uno más pequeño para las partes más que quedan más cerca a la casa. Bien, no importa, así vamos a dar la ilusión de que es nieve. Entonces lo aplicamos, que toda la base quede cubierta, eso sí, y aquí en estas partes que están más cerca a la casa podemos hacer que unas partes queden con más cantidad y otras con menos. Así lo vamos aplicando, vamos distribuyendo. Incluso también podemos tomar un poco y aplicarlo también si queremos dar esta ilusión, así en diferentes puntos, en los postes, arriba en los techos. Simplemente ponerle algo de creatividad. Podemos poner una cantidad así moderada en los techos, creando la ilusión de que es nieve, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así en diferentes puntos. Miren que acá en los árboles voy a colocar un poco acá en las copas de los árboles, o así en diferentes puntos del arbolito. Aquí se puede ver. Bueno, entonces vamos a hacer todo este procedimiento acá en la base. Bueno, entonces aquí voy aplicando por partes. Aplico el estuco, lo dejo secar un rato y le vuelvo a pasar el pincel para darle textura. ¿Sí? Miren, cuando lo dejamos secar un poco, entonces si le pasamos el pincel, él va tomando ya otra apariencia. No queda tan plano, porque al aplicarlo él se va aplanando, ¿no? Entonces le vamos dando esta textura y lo podemos ir haciendo a medida de que vaya pasando el tiempo, para que el estuco nos quede con una forma irregular. Aparte de eso, también podemos tomar un poco de escarcha o diamantina y la podemos esparcir. Podemos ir aplicando a lo que ya hemos hecho, solo por darle un toque de luz, de apariencia como la nieve que tiene destellos. Entonces le aplicamos así un poco y esto le va a dar una apariencia bien agradable. Entonces vamos haciendo este procedimiento, como le digo, por partes. Miren aquí, que fue en la primera parte donde apliqué. Volvemos y le pasamos el pincel así, solamente dando toques. Y así por pedazos vamos aplicando hasta que completemos toda la base. Y aquí en esta parte podemos aplicar pegamento blanco y aplicarle escarcha, o si ustedes desean también le pueden aplicar el estuco acá. De todos modos, cuando terminemos debemos dejar secar el estuco por lo menos 12 horas. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya se secó muy bien el estuco. Miren cómo queda, ya nos da una apariencia como si fuera nieve y queda muy bien terminado. Listo, y nos queda resistente acá en esta parte. Miren que todo el efecto que le di en el techo lo hice con el estuco, así como les mostré. Pues esto también es un detalle a tener en cuenta. Le apliqué en los árboles, aquí en los postecitos de las lámparas, ¿sí? Solamente es aplicar una pequeña cantidad con el pincel. Bueno amigos, ahora lo que nos falta es colocar un poco de luz
Para esto voy a utilizar unas luces LED, de estas de batería, miren, estas se consiguen fácil en almacenes de eléctricos o también en esos almacenes de dólar, las consiguen fácilmente, vienen así o también vienen de batería, la de pila más grande, entonces ya ven gustos, que sea un alambrito así. Y lo que vamos a hacer es comenzar a ubicarla ya en la parte de atrás donde hicimos los agujeros, ¿sí ven? Entonces vamos a comenzar utilizando las luces desde el extremo que no tiene el interruptor, ¿listo? Miren este extremo, entonces el que no tiene el interruptor lo vamos a comenzar a introducir. Miren acá, podemos ubicarlo así, de esta manera, y vamos doblando el alambre con cuidado un poco y lo vamos introduciendo por el agujero. Listo, así de esta manera entonces comenzamos a ubicar las luces en la parte de abajo, así. Entonces yo lo que voy a hacer es que comienzo a introducirla, la llevo hasta acá, aquí en esta parte, y de acá la voy a comenzar a subir hacia el poste. Ya les muestro. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar. Primero iniciamos acá como les había mostrado al principio. Aquí podemos enrollarlo por el arbolito, lo introducimos así. Acá le doy otra vuelta en el arbolito a la casa, en este arbolito le doy una vuelta y después vamos a subirlo hasta las lámparas, ¿sí? Entonces ubicamos que el bombillito nos quede aquí en la parte de adelante y así vamos a comenzar a pasarlo por las otras lámparas. Acá ustedes vean bien, entonces dejamos un tramo largo y vamos a ubicar la luz que siempre quede hacia el frente. Acá entonces tratamos siempre de que la lucecita quede en la parte de adelante, así nos quede un poquito el alambre descolgando. De todo modo este alambre, como es tan delgado, no se nota mucho. Listo, entonces lo vamos a pasar así, o también lo podemos pasar por la parte de atrás, ¿no? Miren acá hicimos lo del postecito, lo mandamos por la parte de atrás. Tenemos que tratar de ubicar donde nos quede mejor. Listo, miren que acá sí me quedó de frente el bombillito y así lo vamos mandando ya, así nos toque saltar unos puntos. Digamos, si aquí no me da, entonces lo pongo un poco más largo el cable y lo voy enredando. Listo, acá voy a hacer este mismo procedimiento hasta que llegue aquí y después lo mando para atrás. Bueno, entonces quería mostrarles cómo quedó. Aquí entonces lo subí, le di la vuelta al poste, lo mandé por detrás del techo, acá a este otro, y acá lo enrosqué en esta otra de acá, lo subí por acá y lo mandé por acá en la parte de adelante hasta que llegara aquí, y en esta parte bajé el cable y ya lo que nos queda al final entonces lo doblamos así y sencillamente lo que hacemos es introducirlo por el mismo agujero que metimos la bombilla. Listo, lo podemos dejar allí así. Bien. Y ya podemos prender el proyecto para que vean cómo queda. Entonces nos da un efecto de que las lámparas están prendidas, ¿sí ven? Y aquí nos quedan unas lucecitas esparcidas para dar un poco más de iluminación. Bueno amigos, y aquí pueden ver ya cómo queda esta pequeña villa navideña. Pues recuerden que ustedes la pueden elaborar con otro tipo de cartón. Si de pronto no consiguen este, pueden hacerlo con el cartón tradicional de caja o con cartón cartulina. Hay varias opciones, ¿no? Y en los colores que ustedes lo quieran hacer. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas todos los miembros del canal, las personas que nos apoyan, y también a las personas que compran las revistas. Muchas gracias por ese gran apoyo que nos brindan. Espero también que lo puedan poner en práctica y que lo disfruten en sus casas en temporada navideña. Y recuerda regalarnos tu like
suscribirte a este canal y también compartir este video. Pues si nos ayudas compartiendo este video podemos llegar a muchas más personas para poder seguir haciendo este tipo de proyectos. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos como siempre y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.